Estamos de vuelta y ya está nuestra invitada aquí en el estudio, María Jara Quemada, presidenta de la Comisión para la Probidad, además directora ejecutiva de Chile Transparente. Y han pasado un montón de cosas, así que, Paula, parte. Muy buenas noches, María. Buenas noches. Bueno, el caso Audios que ha dejado a todo el mundo conmocionado, yo creo, por la crudeza de lo que se expone ahí, y bueno, ha gatillado investigaciones en todos los niveles. Mi pregunta es muy simple. ¿Este caso revela que faltan leyes o lo que falta es cumplirlas? Mira, yo creo que este caso en particular, yo creo que quizás habla más bien de cumplirlas. Porque yo creo que precisamente el área que regula, que fiscaliza el sector privado, fue recientemente fortalecida a raíz de varias recomendaciones que hizo la Comisión Engel. Si nosotros miramos, la Comisión de Mercado Financiera está como recientemente estrenada, desde el año 2017, y que recoge varias de esas recomendaciones y recoge también experiencia de este tipo de entidades, como ya tenía la Super de Valores, la Super de Banco, la Fiscalía Nacional Económica. Entonces uno dice, chuta, ¿cómo puede ser, si es que todo eso es cierto, porque obviamente tiene que investigarse, cómo puede ser que una institucionalidad tan nueva, donde en teoría se recoge como los avances de punta, por así decirlo, en los reguladores y fiscalizadores, tenga estos problemas? Entonces yo creo que el caso Audio tiene eso, tiene esa como dificultad en el sentido de que no necesariamente faltan leyes, y yo creo que muchas veces los problemas que tenemos en Chile no necesariamente es falta de, sino es quizás un déficit de implementación. Otras veces, efectivamente, como el caso Convenio, hemos visto, a veces efectivamente habían instituciones, registros, normativas, procedimientos que tenían 20 años, por lo tanto... O había vacíos. O había vacíos, entonces quizás no daban el ancho hoy en día. Pero en el caso Audio yo creo que es diverso. Sí, se lo pregunto también porque han salido otros abogados y gente a decir, bueno, se sabía que esto pasaba, desgraciadamente esto siembra la duda, ¿no? O sea, siembra una falta de confianza en instituciones, sí, que tienen que ser completamente impecables. Entonces, por eso le pregunto, ¿esa legislación se quedó corta o la verdad es que el nivel acá de transgresión de las leyes es mucho más grande de lo que pensábamos? O sea, usted como experta en corrupción, experta en probidad, lo que está viendo acá es algo que no se había imaginado que era de esta magnitud. Los hechos se están investigando, pero el audio ya no ha sido impugnado, o sea, el audio es real. Hay un abogado diciéndole a su cliente que tiene que hacer una vaca para juntar plata y pagarle a gente en impuestos internos y en la CMF. A ver, el Servicio de Impuestos Internos había tenido casos previos y ha habido sanciones respecto de personas, funcionarios, que efectivamente alteraban información a favor de empresas, como el caso de Fraude al Food, que luego inicia todo lo que fue el caso Penta SQM. Uno le trae esos recuerdos y no sabe si esto va a ser también una bola de nieve de ese modo. Y la Comisión de Mercado Financiero, la verdad, yo creo que ha habido sorpresa en los distintos mundos, precisamente por las instituciones presuntamente involucradas, que yo creo que efectivamente el Servicio de Impuestos Internos ha tratado de mejorar sus procedimientos luego del Fraude al Food para que esto efectivamente no ocurra. Pero es verdad que tampoco se puede impedir del todo. Nunca va a haber algo, o sea, nunca hay ningún país ni ninguna institución que esté libre de la corrupción. Pero esto nos plantea la duda de, bueno, pero ¿qué tan extendida podría estar dentro de estos servicios? Y yo creo que eso es lo clave de dilucidar, ojalá lo más pronto posible. ¿Cuál es su sensación, perdón, respecto a eso? Esto es la punta de un iceberg, porque los que somos ciudadanos y miramos esto de lejos, y cuesta entenderlo para los que no estamos, digamos, interiorizados en esta dinámica, ¿esto es la punta de un iceberg gigante, tiene la impresión usted, o no necesariamente? Porque uno se queda con esa sensación escuchando esto, que esto es algo normal, que casi que hay un tarifario para ciertas cosas. Y en fin, los ciudadanos que pagamos impuestos con esfuerzo y dedicación, porque hay que pagarlos, digamos. Anda a atrasarte en algo o en un pago de IVA, uno queda con una pregunta, con un signo de interrogación, digamos, más o menos grande. Digamos. Yo estoy con el mismo signo de interrogación, la verdad, porque los audios efectivamente da la percepción, o sea, de hecho el empresario dice que hace 4 años ya habría pagado y que se ha ido como una chorrada de plata, hace un chorro de plata al servicio, que son como sus clientes frecuentes, ya por así decirlo. Entonces, como que hay una relación ahí. Claro, entonces da esa percepción, esto del la tarifa de mercado, da la percepción de que efectivamente fuera la punta del iceberg, y yo creo que eso es lo que nos tiene que decir la investigación rápidamente. ¿Pero qué sensación tiene usted con su experiencia, lo que conoce? Lo que pasa es que, honestamente, yo conversando con muchas personas que tienen un vínculo más constante con Servicio de Impuestos Internos y con la Comisión de Mercado Financiero, están igualmente sorprendidos. De hecho, si nosotros miramos, la Comisión de Mercado Financiero ha sancionado a personas con poder económico, político previamente. O sea, no es una organización que nosotros miremos y diga, chuta, acá nunca pasa nada. ¿Y usted se sorprendió escuchando el audio o sabía que se hablaba así en este mundo? No, a mí, yo he dicho estos últimos días que si yo viera un capítulo de una serie que fuera el guión exacto, con el guión exacto del audio, yo hubiera dicho, le pusieron mucho color.
¿Ya? Como que, Se le pasó la mano ¿por qué al tantos guionista? elementos? Como que Más allá de la exageraron. imaginación. Exacto. Yo creo que en verdad superó totalmente la ficción y es bastante sorpresivo. O sea, es una sorpresa tras otra constantemente. Entonces yo creo que efectivamente... Carolina. Usted habla de que el Servicio de Impuestos Internos ya teníamos antecedentes, ¿no? de un funcionamiento deficitario en materia de probidad en algunas circunstancias. La CMF, la Comisión por el Mercado Financiero, es una especie como de joya de la corona que surgió de la conversación que tuvimos, la Comisión Engel, a partir precisamente de los escándalos de corrupción. Y entonces por eso es tan grave que aparezca eventualmente un funcionario recibiendo dinero y que se complique al fiscal de la unidad de investigación, que es un ex fiscal del Ministerio Público, Andrés Montes, que muy probablemente se conozca con Luis Hermosilla porque hayan coincidido en distintas causas, y que recibe 2 veces a Luis Hermosilla en el contexto del caso FACTOP y STF, y todo es público, digamos, y es legal. Si el punto es, se recibirá con la misma celeridad a otras personas, y lo más importante, habrá facilitado esa información reservada, que es lo que asegura el abogado en el audio. Entonces, esta sombra de dudas sobre la CMF, que ha sido durísima con la corredora y con el factoring, de hecho, les prohibió la operación. Ha sido, de hecho, la sanción más dura. En ese sentido, el Consejo de la CMF ha tenido una actitud bastante dura. Pero esta sombra de duda, ¿cómo se puede resolver para que no veamos una de las instituciones nuevas en las que confiamos en materia de probidad se desmorone? O sea, yo creo que tiene que haber una investigación que nos dé las garantías de seriedad y que efectivamente se tomen medidas. Yo creo que eso es clave. ¿Y esa investigación quién la tiene que hacer? Bueno, la tienen que hacer internamente, pero yo creo que también, o sea, ya está haciéndola el Ministerio Público. De hecho, la Comisión de Mercado Financiero dijo que se iba a querellar, el Servicio de Impuestos Internos también. Entonces, la institución autónoma, imparcial en nuestro país para llevar a cabo esas investigaciones es el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público ha hecho digamos, gestiones indagatorias en el Servicio de Impuestos Internos con los involucrados, pero no sé si en la CMF. Entonces, hasta donde sabemos todavía no. Todavía no. Yo creo que eso es clave, porque al final, mira, yo escuchaba el programa de la semana pasada que acá el ex subsecretario Gali decía que el crimen organizado al final es como una empresa ilegal. ¿Y qué hace esa empresa ilegal? Es tener dinero, ¿cierto? Cada vez más dinero. Entonces, obviamente, este tipo de instituciones van a ser las que va a querer penetrar el crimen organizado para ser exitoso. Aduana, Servicio de Impuestos Internos, eventualmente la Comisión de Mercado Financiero, etcétera. Entonces, es muy relevante que nos hagamos cargo de esto. Yo creo que la lección, por así decirlo, que nos tiene que dejar este caso, que estamos recién empezando a verlo, es que el dicho de que las instituciones funcionen no puede ser solo un eslogan. O sea, acá tenemos que ver efectivamente cómo funcionan, porque si no, yo creo que ese es el miedo que uno tiene cuando ve estas situaciones y cuando ve que cada vez estallan casos que van permeando instituciones que nosotros tenemos como... Y no solamente que estallen los casos, sino que haya impunidad. Eso es Y pareciera que la expectativa de las personas, con el camino que ya hemos andado, con la nueva ley de delitos económicos, etcétera, es que estas personas paguen con cárcel. O sea, yo no sé si paguen con cárcel. Claro, si es que los delitos se comprueban, cometen los delitos por lo grave que señalan, son, debiera ser así. Claro. Y hemos ido elevando las penas, o sea, no solo la ley de delito económico. El año 2018, un poco a contrapelo, pero también se elevaron bastante las sanciones por el cohecho y el soborno. Entonces, podría haber expectativa de prisión efectiva en estos casos de comprobarse estos delitos, porque son muy graves. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro, que son delitos muy, muy graves. María, para cerrar el tema del fiscal Andrés Montes, ¿cómo califica usted la posición en la que él quedó? Porque claro, juntarse con él a través de ley de lobby no parece que hubiera problema, porque en el fondo está investigando ese caso, ok. Pero después entonces el abogado Luis Hermosilla dice ahí y nos dijo, no les debería decir esto, pero se los voy a decir. Algo que no tenemos idea si es verdad o no, y que nos demoraremos en saber la verdad de eso. Mientras tanto, el fiscal quiere una posición que es complicada. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué debiera hacer el fiscal? Yo creo que queda una situación muy compleja, pero obviamente tampoco se puede dar por cierto por lo que se diga en los audios. Uno no sabe cuánto puede haber ahí quizás de exageración o de bluff hacia el cliente. Entonces no lo sabemos. Yo creo que no lo podemos dar por cierto por eso. Pero efectivamente queda una situación compleja. Entonces yo creo que ahí va a ser clave que la Comisión de Mercado Financiero vea si efectivamente se ha favorecido de alguna manera las causas que llevaba el abogado Luis Hermosilla por el fiscal o su equipo. Yo creo que eso es relevante de poder determinar. Eso va a decir la investigación interna que ellos tengan y efectivamente quizás esto va a tener que mejorar los procesos porque, no sé, en una de esas tenemos que plantearnos que todas las gestiones relativas a los casos que se llevan en la Comisión de Mercado Financiero se haga a través del procedimiento formal y no a través de audiencias de ley de lobby. Claro, porque efectivamente dan ese espacio para tener conversaciones que nosotros no conocemos y del otro modo está mucho más regulado, las actuaciones están más reglamentadas, quizás hay más publicidad, etcétera. Entonces, yo creo que
también todo esto nos tiene que llevar a aplicar mejoras en los procedimientos y en la gestión interna para prevenir efectivamente los casos de corrupción. Y usted acaba de decir algo bien importante, que dice, no sabemos si esta conversación fue bluff, no fue bluff, pero ya lo que se conoce del audio es bastante brutal, ¿no? O sea, en términos de la relación de un abogado, de dos abogados, pero voy a hablar en particular de Luis Hermosilla y su cliente, ¿no? En que ahí le está diciendo todo lo que hemos dicho, que tiene que juntar plata para pagarle a estas personas, y la otra abogada, Leonarda Villalobos, presume de haber pagado plata ya. Y empiezan a elucubrar muchas maneras como en el fondo hacerle más apetitoso esto a quien denominaron el campeón que tenían dentro de impuestos internos. Mi pregunta es, desde el punto de vista del Colegio de Abogados, ¿qué debiera hacer? Porque lo que se ve claramente, digamos, es que más allá de en qué termine esto, si realmente sobornaron gente o no, la conducta que está ahí descrita, o sea, que está ahí ni siquiera descrita, realizada, parece algo completamente reñido con la ética y con el rol de un abogado, ¿no? O sea, completamente. No es el rol de un abogado y de una abogada. Yo estudié Derecho, no ejercí la profesión litigando, pero, o sea, eso no es el rol que nos enseñan en la universidad. Entonces, yo creo que el Colegio de Abogados acá dio una señal el primer día relevante, pero tampoco es mucho más lo que puede hacer. O sea, lo puede, en el peor de los casos, expulsar del Colegio de Abogados, pero no puede tampoco revocarle la licencia. Eso se verá en los tribunales. Entonces, yo creo que también nos plantea cómo las propios gremios quizás nos pueden ayudar, o las colegiaturas nos pueden ayudar a efectivamente tener más, no sé si más márgenes de ética, pero quizás más formación en ética y integridad. Yo creo que a veces estamos por hecho que todos venimos como con la ética adentro, o somos buenos o somos malos. Y la verdad que esto se va formando. Ahora, yo creo que ese nivel de corrupción o ese nivel de actos, como se menciona en los audios, la verdad es que ya es difícil. Claro, o sea, ya es como difícil no haber sabido que eso no se podía hacer. No, ya nos fuimos por la pendiente resbaladiza, porque en el fondo... Es que faltaron clases de ética. No, Claro, uno se escucha los audios, uno se da cuenta que la única estrategia, por así decirlo, es el soborno, es la corrupción. No hay ninguna estrategia judicial de, oye, no, esto no fue tan así, mostremos que quizás lo que nosotros hicimos fue efectivamente para proteger la empresa. No tengo idea. No hay ni una estrategia judicial ahí, es solo la corrupción. Entonces ahí ya un poco nos fuimos. En esos casos, yo creo que no es mucho lo que el Colegio de Abogados puede hacer, aparte de dar una señal muy potente de que esto no es lo que hacen los abogados y abogadas, Daniel, y que no se tolera. ¿Cuánto tiempo puede tomar la investigación, sabiendo que hay que respetar los tiempos judiciales, la presunción de inocencia, pero que al mismo tiempo para la ciudadanía es importante sentir que hay resultados en esto, porque si no como que se va alimentando una sensación de que aquí no pasa nada y todo da vuelta y todo termina en nada? ¿Cuánto tiempo cree usted que puede tomar la investigación? Eso es problemático, porque de hecho hay un estudio que se hizo hace unos años atrás, dirigido por Mauricio Duche en Espacio Público, sobre cómo reacciona el sistema judicial procesando casos de corrupción y cómo es mucho más lento, comillas, en los casos de corrupción, porque son casos más complejos. Y él, que es uno como de los padres creadores, por así decirlo, del sistema procesal penal que nosotros tenemos, dice que efectivamente el sistema procesal penal no fue tan pensado para casos de corrupción, sino más para otro tipo de delito. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso SQM, que ya lleva muchos años y todavía no termina. Entonces yo creo que efectivamente hay que dar señales rápidas, respetando los procesos, pero ahí está la complejidad. La complejidad está en el tema probatorio de este tipo de delitos, que suele ser un poquito más complejo, que probablemente no haya, o sea, el audio da muchas pruebas, pero no haya quizás mucho por escrito, mucha prueba como documental. Entonces es un poco más complejo, pero yo espero que la Fiscalía le ponga bastante como prioridad a este tema, porque tal como tú dices, Daniel, yo coincido que hay que dar señales muy contundentes de que se está haciendo algo. ¿Qué le pareció la decisión de la jueza que en un primer momento no permitió el allanamiento a la oficina de los abogados involucrados, que fue bastante criticada, porque ahí en el fondo se perdieron 2 días. Claro, hubo 48 horas ahí en la que... Ella lo hizo en función de proteger los datos sensibles que se manejaban en esa oficina. Ella entiendo que lo hizo por el tema de que efectivamente había un privilegio abogado-cliente y que los audios en teoría podrían haber sido ilegales, obtenidos de manera ilegal. Pero yo creo que no fue prudente. O sea, yo creo que efectivamente puede entorpecer la investigación el hecho de que se haya demorado, se haya tardado 2 días en efectivamente acceder ya a esa solicitud. María, yo le quería preguntar, usted fue convocada por el presidente Boric a presidir una comisión de probidad a partir del caso Democracia Viva, que ha tenido su golpe final, podríamos decir, de una estructura de funcionamiento muy extendida en el informe que entrega la Contraloría, y hay 15 de 16 regiones que tenían un funcionamiento deficitario o irregular en ese sentido, y en muchas regiones los antecedentes fueron pasados al Ministerio Público.
¿Cómo mira eso? Un poco la lógica de lo que plantea Daniel también. O sea, la gente espera que haya sanciones en un plazo, digamos, prudente, y esto afecta a los gobiernos regionales, pero también complica al gobierno central. Sí, yo creo que Contraloría ha tratado de ser bastante rápida y bueno, yo creo que hay también una razón relevante. El Contralor termina su periodo el 17 de diciembre y por lo tanto me imagino que él quiere mostrar antes de irse que hay avances en esta materia. Vamos a ver qué va a pasar con la persona que asuma la Contraloría o que supla en caso de que no se nombre rápidamente a esa persona. Perdón, ¿usted cree que la Contraloría debió advertir esta estructura de funcionamiento, de fraccionamiento de platas para entregar a fundaciones? Esa información a veces sale de las auditorías aleatorias que hacen o del uso de data que la Contraloría ha estado tratando como de fortalecer estos últimos años. Entonces, se les pasó rampantemente. Lo ideal es que hubiera aparecido, o al menos que hubiera aparecido la debilidad que había en los mecanismos de asignación de recursos y de transferencia y de convenio. Eso ojalá hubiera aparecido antes, claramente no fue. Pero también yo creo que muestra un déficit, y fue parte de las propuestas que nosotros hicimos, del propio control y gestión interna. Porque lo ideal también, o sea, Contraloría en general es ex post. A veces detecta cosas antes de auditorías que hace, etcétera, pero el verdadero control es ex post, es cuando ya ocurrió, y eso es lo que nosotros no queremos. Entonces, yo creo que también acá te demuestra cómo está fallando mucho la gestión y el control ex ante, previo. De los propios organismos, digamos, de las Respecto a las investigaciones judiciales, hoy día leía una entrevista del fiscal anticorrupción, Eugenio Campo, y están avanzando, pero efectivamente estos temas son un poco más lentos. Pero yo creo que igual ya están dándose señales y creo que al menos la señal que se está dando hacia afuera es que este tema para el Ministerio Público es muy relevante. Paula. La defensa de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, y también en la declaración que emitió el mismo Luis Hermosilla, conocido el audio a través de CIPER, hace mucho énfasis en que esto es una maniobra política, sí, que aquí en el fondo se va a descubrir una trama, digamos. ¿Es realmente el foco importante saber cómo llegó ese audio y por qué se filtró? Si están, digamos, sobre la mesa lo que estaban haciendo y lo que estaban tratando de lograr. No, yo creo que, o sea, a mí al menos lo que menos me interesa es cómo se filtró y por qué se filtró ese audio, sino que si efectivamente todo lo que se dice ahí, y tal como decía Daniel, si esto es la punta del iceberg o no. Yo creo que eso es lo que realmente nos importa. Yo entiendo que la manera de defenderse es las personas que están en ese audio es a través de reclamar la ilegalidad de esa grabación y quizás decir que fueron otros los que sobornaron, etcétera, porque yo entiendo que la defensa del abogado Hermosilla dice que al parecer sí hubo cohecho y soborno, pero que no fue de parte de él. Entonces yo creo que eso es lo importante de develar. Obviamente siempre, ya que estuvimos escuchamos todo esto, nos sentimos como tan parte de esta historia, hay como una curiosidad de saber por qué finalmente y quién fue la persona que lo filtró, porque da la idea de que no fue ninguna de las tres personas que están ahí, que tienen mucho que perder. Pero yo creo que al final ese es como el tema menos relevante de toda esta historia que estamos escuchando. Último minuto. ¿Cómo seguimos para adelante con esto, digamos? O sea, ¿cómo proyectamos esta sensación de corrupción? Porque si es que a esto le sumamos el caso Convenios, que pegó por otro lado, por otras razones, vimos lo que pasó en Argentina, por otros motivos, no se trata de trasladar automáticamente las cosas que pasan, ¿no? Pero puede haber una sensación de hastío total que se está alimentando, ¿no? Porque también no es el primer caso, no es el segundo, sino que han pasado otros. ¿La institucionalidad chilena está en condiciones de responder correctamente a esta expectativa o a esta demanda por no a la impunidad, no a la corrupción y por mayor justicia en estos casos? Yo creo que está en condiciones, pero tiene que ser realmente prioritario, y yo creo que el Congreso tiene que entender también, los partidos políticos a veces se enfrascan en discusiones políticas, más bien pensando también, mirando las elecciones. Sabiendo que este caso es transversal por una serie de motivos, digamos. Pero también las agendas. Yo creo que es muy relevante hacer las reformas, los cambios, y entender que esta señal es muy relevante de darle a la ciudadanía, de que en esto se pueden poner de acuerdo y llevar a cabo las reformas. Porque de hecho hay una encuesta de la Universidad Alberto Hurtado con Criteria, que se llama Chile Decide 2023, donde hay un 60% de las personas que dice que en ciertas ocasiones justificaría el autoritarismo. Y de esas personas, el 51% dice que en casos graves de corrupción. Luego viene con otro 51% cuando los políticos no cumplen las leyes, y luego con un 47% en caso de mucha delincuencia. O sea, incluso la crisis de seguridad que tenemos se ve como menos causal el autoritarismo que la corrupción. Entonces yo creo que tenemos que darnos cuenta de lo relevante que es este tema y que efectivamente podemos estar al borde de la pendiente resbaladiza y caernos como se han caído muchos de los países de la región. Que ya no tiene vuelta después. Exacto.
María, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, María. Hacemos una pausa y volvemos con los minutos de confianza.